Muy bien, hermano. Como usted acaba de ver en el video inicial, estamos ahora adentrándonos en una nueva serie de sermones que está íntimamente conectada, ligada a lo que se celebra en el mes de octubre y principalmente el día 31, que de alguna manera representa para nosotros la mecha que encendió una reforma protestante que fue más allá de una reforma religiosa. Representó también una reforma social, una reforma cosmovisional que incluyó muchos otros elementos que fueron de bendición para nuestro mundo. Y bueno, tal vez usted podría estar ahora preguntándose una vez más, el pastor nos va a volver a recordar lo que tantas veces hemos enseñado acerca de los fundamentos y de los pilares de nuestra fe reformada. No queremos dejar, hermanos, ningún año de predicar las verdades reformadas, las verdades que reforman, las verdades que transforman, las verdades bíblicas que cambian corazones. Y no queremos entrar en ningún sentido en un terreno árido, no queremos que usted ahora entienda que vamos a entrar en un área meramente teológica. Créame que he hecho un gran esfuerzo por intentar conectar estas grandes verdades bíblicas con la realidad de que también ahora estamos cada uno de nosotros viviendo, ¿ya? Es por eso que me gustaría, antes de pasar ya al primer tópico, a la primera verdad reformada, ¿cierto? De 5 que vamos a ver durante las próximas semanas, poder introducir esta temática, ¿ya? Introducir esta serie, haciendo algunas consideraciones. La primera de ellas es que lo que conocemos como fe cristiana en Chile, creo yo, usted puede disentir de mi opinión, pero creo yo que está principalmente caracterizada por la superficialidad. Y usted me podrá decir, pero pastor, ¿cómo usted se atreve a decir que nuestro país está caracterizado por una fe cristiana superficial? Bueno, déjeme compartir con usted que esta opinión personal está en realidad basada en algunas estadísticas que yo estuve estudiando durante la semana. Fíjese que nuestra nación, Chile, históricamente ha sido denominado como un país cristiano. Históricamente ha sido reconocido como una nación ligada principalmente al cristianismo. De hecho, las estadísticas, leyendo un estudio nacional de opinión pública que fue realizado por el Centro de Estudios Públicos acerca de religión y que fue publicado el año 2018, arrojaba los siguientes datos. Nuestro país está compuesto por un alto porcentaje de personas cristianas que están distribuidas en distintos credos religiosos, pero todos ellos asociados al cristianismo. Al 2018, un 55% de nuestra población reconocía practicar de alguna manera la fe católico-romana. Y también la Iglesia Evangélica, en su aproximadamente siglo y medio de existencia en nuestro país, ha crecido hasta alcanzar el no despreciable porcentaje del 17%. No obstante, la fe cristiana, al año 2018, si bien era la fe que más aglomeraba a las personas, y podríamos nosotros decir, ok, si yo sumo solamente de la fe cristiana católico-romana y la fe cristiana evangélica, entre ambas iglesias y denominaciones, alcanzamos un 72% de la población chilena. Es decir, casi 3 de cada 4 chilenos practica o declara tener en su corazón una fe cristiana. Una fe cristiana, más allá de las diferencias doctrinales internas que puedan existir, pero casi 3 de cada 4 chilenos dicen tener en su corazón algún tipo de fe cristiana. La pregunta que yo tengo para usted y sobre la cual yo justifico la observación de que vivimos en un país en donde la fe cristiana es sumamente superficial, la pregunta que me gustaría hacerle es: ¿cuánto hemos logrado incidir e influenciar con la fe cristiana nuestro país y nuestra sociedad? ¿Por qué los valores del reino de los cielos parecen estar cada día más alejados
de la realidad chilena? ¿Por qué pareciera ser que valores seculares que provienen principalmente de una visión humanista se han tomado la agenda política, la agenda social de nuestro país, siendo la fe cristiana en ese sentido completamente estéril? ¿Cómo es posible que, mirando hacia la realidad de que 3 de cada 4 chilenos dice tener fe cristiana, ese uno que no tiene esa fe cristiana pareciera ser que su opinión se sobrepone a la de los otros 3? La única respuesta razonable, entre otras que pueden existir también ciertamente, es que esta fe de estos 3 de cada 4 chilenos en realidad no representa una cosmovisión, no incide en la opinión y en el anhelo que tiene por construir una nación temerosa del Señor, sino más bien se queda en la esfera de lo religioso, en la esfera del día domingo, en la esfera de practicar una fe completamente disociada de los problemas sociales. Una realidad tangible, queridos hermanos, en nuestro país, es que la fe atraviesa por una profunda crisis institucional. Y los cuestionamientos hacia cómo los creyentes también están viviendo su fe. ¿Por qué? Porque quienes le hemos hecho mucho daño a la fe cristiana somos precisamente aquellos que nos identificamos con la fe cristiana por la manera en que nosotros hemos vivido nuestra fe. Hemos deshonrado a Cristo Jesús por la manera en que vivimos siendo o declarándonos discípulos de Cristo. Y es por eso que hoy, en nuestro país, en pleno siglo XXI, necesitamos una vez más que el Espíritu Santo traiga alimento a los creyentes, a fin de que Él pueda robustecer y hacer más profunda esta fe que ya nos genera transformaciones en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de las ciudades, en la vida de la sociedad chilena. Necesitamos, así como en el siglo XVI, estas verdades que vamos a estudiar durante los próximos domingos provocaron profundas transformaciones en muchos ámbitos. Necesitamos que hoy estas verdades bíblicas vuelvan a impactarnos, vuelvan a que podamos profundizar nuestra fe, robustecerla, para que ella deje de ser esquelética y superficial. Históricamente, hermanos, el Espíritu Santo ha traído tiempos de avivamiento, tiempos que han generado profundas transformaciones en la iglesia. Y la Reforma Protestante del siglo XVI fue uno de esos ejemplos históricos en donde el Espíritu Santo trae avivamiento por la voz de aquellos que Él escoge como profetas suyos. En el siglo XVI, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, el continente europeo era un continente también caracterizado por la superficialidad espiritual, un continente místico, un continente que no generaba justicia, que no traía paz, que no traía equidad. Por el contrario, el continente europeo de finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, era un continente con una fe que generaba opresión sobre las personas. Era un continente caracterizado por una fe que alimentaba principalmente el miedo al infierno y que mantenía fieles a los hijos de Dios, no por el amor de Dios, sino que por el temor al infierno. Y es en este contexto de la Europa de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI que surgió la Reforma Protestante. Yo creo que de una u otra manera el Señor hoy día nos permite que podamos reconocer ciertos patrones similares a los que experimentaron en el continente europeo hace tantos siglos atrás. Hoy día, en otro continente, en otro siglo, atravesando los mismos desafíos. Y delante de los mismos desafíos, las verdades que transformaron el corazón de miles de personas hace tantos siglos atrás, puede seguir transformando hoy día tu corazón y mi corazón. Por lo tanto, estas verdades no pueden ser desechadas ni desestimadas por nosotros. Muy por el contrario, deben ser abrigadas, defendidas con pasión, porque finalmente, detrás de estas verdades está la gloria y la honra de Cristo Jesús. Como yo le decía al inicio, la chispa que encendió la mecha de la Reforma
Está fijado en el día 31 de octubre del año 1517, que fue el día en que Martín Lutero clavó, ¿cierto?, ahí en las puertas de la capilla de Wittenberg, sus 95 tesis. 95 tesis que denunciaban los abusos de la Iglesia mediante la venta principalmente de lo que se llaman las indulgencias. Las indulgencias, para que usted, si no lo sabe, pueda descubrir un poco más qué significaba esto. Las indulgencias representaban principalmente un modelo de opresión. Un modelo de opresión. Porque a través de ellas, las personas, debían pagar para obtener el perdón de Dios por los pecados pasados, presentes y futuros. Y no solamente podían pagar para que sus pecados fueran perdonados, sino también podían pagar para que los pecados de sus antepasados, que los estaban purgando en el purgatorio, pudieran también ser disminuidos sus años de penitencia en ese lugar, para que mediante una moneda ellos pudieran ir al cielo. Es decir, usted con una moneda, ¿cierto?, con un florín de plata, usted podía liberar a un ser querido del purgatorio para que fuera al cielo. Fíjense que hay un tema histórico importante que me gustaría mencionar. Porque en el siglo XVI, el emperador de Alemania era escogido por un consejo. Y ese consejo estaba formado básicamente por 3 arzobispos y 4 representantes de las familias más nobles de Alemania. Y estos representantes de las familias más nobles, junto con los arzobispos, decidían quién era aquel que asumía como emperador sobre esa región. A inicios del siglo XVI, una de estas familias, descontentas con el hecho de solamente tener un voto en este consejo, decidió que quería ocupar uno de los cupos como arzobispo. Es decir, además de tener el cupo por ser una familia noble, tener otro cupo dentro del consejo, nombrando a una de estas personas de su familia como arzobispo, el arzobispo de Mainz. Entonces, lo que sucedió fue que la persona que habían elegido para que asumiera como arzobispo no tenía la edad suficiente que se exigía en aquella época para que pudiera ser nombrado en esa posición por el Papa. Bueno, ¿qué hicieron? Ellos necesitaban, por lo tanto, de una autorización especial del Papa de aquella época, que era el Papa León X. Y fíjense que ellos lograron conseguir la autorización para que este miembro de esta familia noble asumiera como el arzobispo de Mainz, pero lo hicieron a través de un compromiso. Este compromiso era pagar una gran suma de dinero. En la práctica, esta familia estaba comprándole al Papa la posibilidad de que uno de su familia asumiera el rol de arzobispo para que fuera parte del consejo, y así esta familia noble pudiese tener 2 votos dentro de ese consejo. ¿Qué quería hacer el Papa León X con esa suma importante de dinero que esta familia tenía que pagar? Bueno, principalmente construir lo que hoy día se conoce como la Basílica de San Pedro en Roma. Ahora bien, esta familia que ofreció esta fortuna por ese cupo en el arzobispado no tenía ese dinero para pagárselo al Papa. Así que pidió un préstamo para ser pagado en 8 años. ¿Y cuál era la manera en que ellos iban a pagar las cuotas de ese préstamo? Bueno, el mismo Papa León X autorizó a la Iglesia alemana, al arzobispado de Mainz, a que pudiera vender indulgencias y que mediante las indulgencias se pudiera pagar ese préstamo que había sido entregado a las arcas de Roma para construir la Basílica de San Pedro. ¿Quién fue la persona indicada y elegida para poder recaudar esta cuota mensual para pagar el préstamo? Un gran y destacado predicador de indulgencias, cuyo nombre era Juan Tetzel. Probablemente a usted le suene su nombre. Él era considerado el mayor y más efectivo predicador y recaudador de indulgencias para las arcas del Papa León X. Este hombre recorrió cada villa de Alemania,
vendiendo a las personas lo que Dios había dado gratuitamente. De hecho, la frase más célebre de Tetzel dice más o menos así, o se traduce en español más o menos así: antes que la moneda caiga en el cofre, un alma es liberada del purgatorio. Esa era su frase más célebre. Con eso quería destacar la efectividad de las indulgencias. Compre una indulgencia. Compre una indulgencia, porque antes de que esa moneda de plata toque el fondo, ¿cierto?, de la cajita donde se recolectaban, un alma iba a ser liberada del purgatorio. Por lo tanto, yo quiero llevarlo a pensar lo siguiente. El gran desafío que tenemos para esta serie es actualizar el significado que tiene la Reforma Protestante para hoy. Porque si en el siglo XVI era la Iglesia Católica aquella que vendía lo que Dios dio gratuitamente, hoy, y usted no piense que yo en esta serie voy a hablar en contra solamente de la Iglesia Católica, sino también dentro de muchas iglesias evangélicas y protestantes, prima la doctrina de la justificación por las obras. Prima una doctrina en donde no son pocos los pastores que amenazan a sus ovejas con el infierno, que mantienen a sus ovejas sometidas, no por amor a Dios inicialmente, sino que principalmente por temor al infierno. Te vas a ir al infierno en caso de que vistas de tal forma o que hagas esta otra cosa. No son pocas las iglesias evangélicas hoy día que mantienen a sus ovejas con altísimos niveles de estrés, pensando si hoy soy salvo o no, si hoy acumulé suficientes méritos para que Dios me ame, o si me porté demasiado mal para que Dios me odie y me castigue y me mande al infierno. Muchos evangélicos hoy día se congregan en iglesias en donde son amenazados con las llamas del infierno, con un evangelio que no se basa en el amor de Dios, sino que en el terror, que oprime sus almas con el legalismo. Este evangelio, en vez de liberar sus almas para que ellas sean, para que las ataduras del pecado, ¿cierto?, sean desarmadas en ellos, son oprimidos, y no se les predica el don gratuito de la fe y de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, los reformadores del siglo XVI reaccionaron de manera vehemente para defender la verdad del Evangelio por menos atrocidades en comparación a las que vemos hoy día en un sinnúmero de iglesias evangélicas. Piensen esto. Si contáramos los abusos de la iglesia en el siglo XVI y la opresión de las almas que ellos generaban por la enseñanza de aquella época, ¿cierto?, que era una enseñanza que estaba liderada principalmente por unos pocos, los reformadores protestantes, por harto menos en comparación a lo que nosotros hoy día vemos en muchas iglesias evangélicas, hicieron lo que hicieron. Los reformadores reaccionaron vehementemente contra los abusos de la iglesia por mucho menos de lo que hoy día estamos viendo en muchas iglesias evangélicas y reformadas. Por cuenta de eso es que me atrevo a decir que hoy necesitamos pedir a Dios que el despertar de la fe reformada se consolide en medio de nuestros tiempos, pidiendo que Dios sople sobre nosotros para movernos de la superficialidad de la fe a una fe más profunda, a una fe que pueda estar sustentada en estos 5 pilares que alimentaron la fe reformada, que estos 5 pilares sigan alimentando nuestra fe hoy día. ¿Cuáles son ellos? Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y hoy día vamos a comenzar hablando sobre sola fe. Permítame ahora leer el texto que vamos a estudiar. No se asuste, la introducción a la serie fue un poquito más larga, como habitualmente es el primer sermón de una nueva serie, porque introducimos la serie como un todo, pero el estudio del texto no va a ser tan largo, así que no se preocupe, no vamos a estar tanto rato enseñando sobre este primer aspecto,
si no vamos a tomar el tiempo habitual. Acompáñame en la lectura de Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, en este texto quiero invitarles a que podamos meditar en tres principales preguntas. La primera es: ¿qué somos delante de Dios? La segunda: ¿qué Dios hizo por nosotros? Y la tercera: ¿cómo debemos responder a Dios delante de lo que Él hizo por nosotros? Y la primera pregunta es: ¿quiénes somos delante de Dios? Mire lo que dice el texto ahí en el versículo 1. Y Él os dio vida Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta expresión, hermanos, es tremendamente perturbadora y violenta para nuestra sociedad hoy día. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad hoy día está profundamente impactada por un humanismo que les ha enseñado constantemente de que el hombre es bueno, de que el hombre es capaz y que se constituye en la medida de todas las cosas. Razón por la cual los bestsellers de las librerías son siempre libros de autoayuda. Cada uno con algún título cliché que más o menos dice: tú puedes, saca lo mejor que hay en ti y te superarás. Por ahí de pronto también abundan imágenes por las redes sociales, imágenes de autoayuda: no decaigas, tú puedes, sigue adelante. Deje ilustrarle lo que yo pienso sobre los libros de autoayuda que tanto se venden hoy por hoy. Imagine que usted entra a un funeral. Se acerca al ataúd donde yace la persona fallecida. Mira, ¿cierto?, hacia los lados para corroborar que nadie lo esté mirando. Se inclina delante del ataúd y le comienza a decir ahí al muerto: oye, vamos, levántate. Tú puedes. Tú puedes. En ti está el poder de salir de esta. Sigue adelante. No te dejes vencer. Confía en ti mismo. Vamos, pensamiento positivo. Que nadie te diga que estás muerto. Si tú quieres, puedes vivir. ¿Qué tan ridículo cree que se vería una persona haciéndole algo así a un ataúd con una persona fallecida? Bueno, mi opinión es que así de ridículos se ven los miles de autores de los libros de autoayuda, porque es exactamente eso lo que hacen con las personas. Esta cultura, queridos hermanos, que confía que el hombre es la medida de todas las cosas, ha infectado también la teología de miles de iglesias evangélicas que basan su espiritualidad en la capacidad y la fuerza que hay, aparentemente, en el propio ser humano. Pero ¿sabe qué? Muy por el contrario. Acabamos de leer que en la Biblia, ante los ojos de Dios, éramos un montón de cadáveres. Ustedes estaban muertos, espiritualmente hablando, por supuesto. Personas que tienen la capacidad de ver el problema espiritual que asola sus vidas. ¿Cuál es ese problema? Que estamos espiritualmente muertos.
Y según lo que Pablo escribe en este texto, existen tres principales razones por las que nosotros calificamos a las personas como muertas espiritualmente. La primera de ellas es porque lo que la Biblia establece como el mundo. Miren lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siempre que usted encuentre la palabra mundo en el Nuevo Testamento hay que poner cuidado porque ella tiene tres principales significados. Primero, mundo puede significar la creación, las cosas creadas, el mundo, ¿cierto? Lo que vemos, el cielo, la tierra, los animales, todo cuanto existe, mundo. En segundo lugar, puede referirse a la humanidad, a toda la humanidad o a un grupo de seres humanos, hombres y mujeres. Y en tercer lugar, se refiere a la cultura anticristiana, a un sistema de ideas que representa todos los valores que son contrarios a la fe. Bueno, este último significado es el que tiene la palabra mundo en el texto que nosotros acabamos de leer. El apóstol Pablo advertía que muchos eran los que caían en un correntoso río de ideas que los llevaban lejos del Señor. Un río correntoso que hoy día atraviesa a raudales nuestra sociedad y que posiciona una agenda que busca cada día más y más alejarnos de Dios. En segundo lugar, una segunda fuente opresora, además del mundo, era lo que el apóstol Pablo denominaba como el príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo dice que aquellos que caminan espiritualmente, junto con ser sometidos por una cosmovisión anticristiana, son sometidos también por la influencia de Satanás. A partir de lo que la Biblia establece, Satanás no es una fuerza o una energía negativa e impersonal, sino que Satanás es un ser muy personal, un ángel caído que rompió con Dios y que es ayudado por otros muchos seres espirituales que recorren la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que este río correntoso de ideas anticristianas, ¿cierto? El mundo, que aleja a las personas de Dios, continúe fluyendo. Y cada día más sean más las personas que caigan a ese río correntoso para que sean alejados mediante el pensamiento de la verdad del Evangelio y de la presencia de nuestro Dios. Pero no todo es culpa del mundo y de Satanás. Pablo también establece que hay una tercera fuente de opresión que hace que manifestemos nuestra muerte espiritual, que es nuestra carne, entre los cuales también todos nosotros, versículo 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La carne en este texto no se refiere a nuestro cuerpo, no se refiere a lo que ustedes hoy día puede tocar ahí en su cuerpo, significa nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque nacemos desconectados de Dios, razón por la cual el apóstol Pablo dice que nacemos muertos espiritualmente. Desde Adán y Eva, desde que ellos cayeron en el Edén, de generación en generación hasta nuestros días, todos aquellos que nacen y abren sus ojos a este mundo, lo hacen en una condición de muerte espiritual, desconectados de Dios, siendo arrastrados por este río correntoso de valores que nos quieren alejar de la fuente de toda vida y buena dádiva espiritual, que es nuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, delante de Dios, como Dios nos ve, como un montón de cadáveres. Delante de Dios, la humanidad es un montón de cadáveres. Estamos perdidos. Y es por eso que el texto termina diciendo: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si llegamos a la presencia de Dios, en la condición en que el apóstol Pablo describe que estamos, y le pidiéramos a Dios que nos dé aquello que merecemos, en ese mismo acto caería sobre nosotros un rayo de los cielos que lo haría pedazos, haría ¡boom! Usted sería consumido por la gloria y la justicia de Dios. Sea honesto con usted mismo. Es mucho más fácil para mí y para usted desviarnos hacia el lado equivocado de las cosas. Es mucho más fácil para nosotros tomar malas decisiones,
ser egoístas en vez de practicar lo bueno, lo que es verdadero, en vez de practicar los principios de Dios. ¿Cómo Dios nos ve? Como humanidad, somos un montón de cadáveres. Estamos muertos espiritualmente y somos incapaces de, por nuestros propios esfuerzos, conectarnos con Dios. Y si vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, dame lo que merezco, un rayo caería sobre su cabeza, porque usted no merece más que la justa retribución por sus pecados. Sin embargo, el texto, gracias a Dios, no termina solamente ahí. Hay una segunda pregunta. ¿Qué fue lo que Dios hizo por nosotros? Estando nosotros en esta condición de muerte espiritual, ¿qué fue lo que Dios hizo por nosotros? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo aclara y dice que aquellos seres humanos que estamos muertos y que estamos siendo llevados por un correntoso río, bajo el dominio de Satanás y siendo engañados cada día por nuestra propia naturaleza pecaminosa, aclara que por causa de eso somos merecedores de la ira de Dios. En nuestra naturaleza, como hombres y mujeres naturales, lo único que merecemos es la ira de Dios. Pero, así comienza el versículo 4, pero Dios nos dio vida. Dios es la fuente de nuestra salvación. No es mi empeño, no son mis esfuerzos los que son la fuente de mi salvación. Es el amor de Dios. Y el gran problema, hermanos, de muchas iglesias evangélicas que hoy día practican el legalismo, es que exige de usted y de mí lo que no somos capaces de hacer. Muchas iglesias venden un evangelio porque se lo venden a cambio de obras, de que usted haga cosas que no es capaz de hacer. Y fíjese que como Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, que no podíamos estar a la altura de las exigencias de Él, porque la exigencia de Él es la obediencia perfecta a su ley, Él mismo decidió venir en nuestra dirección. Él mismo es aquel que vino en nuestra dirección. No porque haya visto algo especial o distinto en ti, no porque haya visto algo especial o distinto en mí, sino sencillamente porque dice el texto que Él es rico en misericordia. Porque Dios nos amó, Él decidió darnos vida. No porque tú eras más bonito, porque tú eras más encachado, porque tú eras moralmente mejor que los demás. No había nada en ti que te hizo digno merecedor del amor de Dios. Dios se fijó en ti por amor, por gracia. No lo merecías y aún así Él te vio y dijo, voy a poner mi gracia sobre este hombre. Voy a poner mi gracia sobre esta mujer para salvarla. Dios decidió darnos vida. Nunca se olvide de esto. Dios decidió darte vida y dártela gratuitamente. Dártela gratuitamente. Por lo tanto, escuche con mucha atención. Nos oponemos vehementemente a cualquiera que le ponga precio a la gracia de Dios, ya sea en la forma de una indulgencia como en el siglo XVI o en la forma de un evangelio de obras como hoy día sucede en muchas iglesias. Nadie puede decir, sin traicionar las Sagradas Escrituras, que Dios demanda que hagas tal o cual cosa para que de esa forma Dios pueda darte y entregarte la salvación. Nadie puede decir, sin traicionar las Sagradas Escrituras, que tienes que vestirte de tal o cual forma para que Dios pueda otorgarte la vida eterna. Dios no intercambia la salvación por ninguna obediencia previa, porque la salvación es ofrecida gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo Cristo nos dio vida? Porque este detalle es sumamente importante en el Evangelio. El versículo 6 dice así: y juntamente con Él nos resucitó, con Cristo, y nos hizo asentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús. ¿Se dio cuenta? ¿Cuál es el principal énfasis de este texto? 3 veces. En Cristo Jesús. Porque Él es Dios mismo hecho hombre. Jesús es Dios mismo hecho hombre, que vivió bajo las mismas condiciones que nosotros vivimos. Padeció las mismas tentaciones que usted y yo padecemos, pero se mantuvo fiel en todo, no cometió pecados, y delante de Dios Jesús es totalmente justo. Y siendo Él enteramente perfecto, Él mismo decidió morir aquella muerte en la cruz que usted y que yo debíamos padecer. Porque en aquella cruz todos sus pecados, los míos y los suyos, por supuesto, fueron depositados sobre los hombros de Jesús, quien estuvo dispuesto a cargar el castigo que debía recaer sobre ti y sobre mí. Ese castigo recayó sobre los hombros de Jesús, quien padeció la misma muerte para pagar mi deuda y para pagar tu deuda con Dios. Pero Jesús no permaneció muerto. Jesús no permaneció muerto. Él se levantó de la muerte al tercer día. Y así como Él tiene victoria sobre la muerte, también Él tiene poder de comenzar en ti una nueva historia, de darte una nueva vida, de hacer de ti una nueva criatura. Ese es el poder que tiene Jesús sobre nosotros. Siendo miserables pecadores, Él nos ama, nos mira, nos salva, murió por nosotros para darnos nueva vida, para darnos nuevas oportunidades. Hermanos, solo Jesús y por medio de la fe en Él podemos ser perdonados. Solo Jesús puede lavarnos, porque el sacrificio de Cristo Jesús fue suficiente para cubrir la multitud de nuestros pecados y para cubrir la profundidad de nuestros pecados. Y de esa forma ofrecernos ser nuevas criaturas. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo para que mediante la fe en Él, tú y yo tuviésemos salvación. Solo fe en Cristo Jesús. Solo fe. Lo vuelvo a repetir. Solo fe. Solo la fe salva. Y hay una tercera cosa y última que quiero compartir contigo. ¿Cómo vamos a responder a Dios? ¿Cómo vamos a responder a Dios? El verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera respuesta que usted puede otorgarle a Dios delante de esta buena noticia de salvación en el Evangelio y por la fe en Cristo Jesús. Primero, ponga su confianza exclusiva en lo que Dios hizo por usted. Si me permite darle una opinión personal, al margen de lo que la Biblia establece como principios bíblicos de este texto, esta es una opinión personal. Creo que muchas personas evangélicas aún no han logrado comprender qué es lo que significa el Evangelio. Tales personas piensan que son evangélicos, pero aún viven confiando en sí mismos. Escuche bien. Lo que Dios espera de ti y de mí, delante de esta conciencia de quiénes somos ante sus ojos y de lo que Él hizo por nosotros, es que confiemos de manera total, plena y absoluta en aquello que Cristo hizo en la cruz en favor nuestro. Porque lo que Cristo hizo sobre esa cruz fue totalmente suficiente para hacer abundar la paz en nuestra relación con Dios, para ya no estar más enemistados con Dios. En Cristo tenemos paz con Dios y podemos estar junto a Él y con Él. Fe es confianza exclusiva de que aquello que Dios hizo en Cristo Jesús fue suficiente para reconciliarme con Él. Y punto final. Ahí termina la historia.
Nuestro problema es que ahora podemos vibrar con esta verdad. Pero cuando vamos afuera, nos enfrentamos a la realidad de nuestro día a día, seguimos sosteniendo una espiritualidad que está basada en nuestro desempeño. Y no confiamos exclusivamente en lo que Cristo hizo. Y, querido hermano, yo no estoy predicando hoy porque soy un hombre más espiritual o porque soy menos pecador. Yo me atrevo a enfrentar esta cámara para predicar hasta su hogar estas verdades bíblicas. No porque yo sea mejor que usted o porque yo tenga más derecho a decirlo. Para nada. Es sencillamente porque yo confío que este mensaje no está basado en mi ascendencia moral, porque no la tengo. Este mensaje está basado en mi confianza en que Cristo Jesús me reconcilió con Dios y que mi relación con Dios está basada en lo que Jesús hizo por mí en la cruz y no por lo que yo hago cada día. Es por eso, hermano, que si Dios escucha su oración, ello no es prueba de que tú seas un buen hijo y que estuviste a la altura de las expectativas de Dios, sino sencillamente Dios escucha tus oraciones porque Cristo murió en la cruz. Porque Él te reconcilió con Dios. Esta verdad, hermanos, produce libertad de las cadenas del legalismo. Esta verdad nos produce libertad de las cadenas del legalismo porque somos capaces de comprender que estamos en paz con Dios. Por lo tanto, no necesitamos hacer penitencias, no necesitamos hacer mandas, no necesitamos pactar con ofrendas, porque Dios mismo te reconcilió en Jesús de pura gracia. Y lo que Dios espera de ti es confianza exclusiva en Cristo Jesús, en nada más, en nada más. Porque una segunda manera que respondemos a Dios es rechazando toda especie de autosalvación. Toda especie de autosalvación. Toda especie de religiosidad que te hace confiar en ti mismo. Y que por medio de buenas obras puede hacerte digno delante de Dios. La Biblia demanda de ti que deseches y descartes todo tipo de espiritualidad humanista. Que abandones aquella falsa confianza que tienes en tu desempeño. Que te abandones a ti mismo para caer en los dulces y amorosos brazos de Cristo Jesús, quien ya hizo todo lo que había que ser hecho para reconciliarte con Dios. Esto me permite pensar que cuando lleguemos a la vida eterna, no habrá espacio para ninguno que camine por las calles de oro inflando el pecho diciendo: mira lo bueno que fui. Yo merezco estar acá porque fui un gran hijo de Dios, fui un gran creyente. No hay espacio para ese tipo de orgullo en el cielo. Porque todo aquel que llega al cielo y a la presencia de Dios lo hace, no porque fue bueno, sino porque Jesús fue bueno. No porque Él fue perfecto, sino que porque Jesús fue perfecto. No porque Él es justo, sino que porque Jesús fue el justo. Y porque Dios fue amoroso y misericordioso con nosotros. Todo aquel que llega al cielo lo hace para agradecer lo que Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. Miren lo que dice Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Fíjense lo que sucede en este texto, es muy revelador. Los fariseos le preguntan a Jesús cuáles son las obras, fíjense, está hablando en plural, cuáles son las obras que debemos hacer para agradar a Dios. Pero Jesús no les responde en plural, no les dice: estas son las obras que ustedes deben hacer, porque no hay ninguna. No hay ninguna obra que tú puedas hacer para reconciliarte por ti mismo delante de Dios. Él apunta a la obra en singular. Esta es la obra que debes hacer. ¿Y sabes cuál es esa obra? No es ninguna obra en realidad, es fe. Que creáis en aquel que Él ha enviado.
porque la obra es lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando tú tengas confianza exclusiva en lo que Él hizo en la cruz, vas a desechar cualquier forma de autosalvación y por fin vas a rendir tu corazón en los brazos de nuestro dulce Salvador, quien ya hizo todo lo que debía ser hecho. Cristo Jesús fue aquel que pagó la cuenta. Fue aquel que pagó la cuenta que nosotros no podíamos haber pagado, porque no teníamos condición para hacerlo. Y en tercer lugar, ¿cómo respondemos a Dios? Además de confianza exclusiva y además de rechazo de cualquier tipo de autosalvación. En tercer lugar, siendo un poema de Dios. Siendo un poema viviente de Dios. Tú puedes decir, un poema viviente, pastor. Fíjese que cuando el versículo 10 dice que somos creados en Cristo Jesús, cuando somos... habla de que somos creados en Cristo Jesús. La palabra en griego utilizada allí es la misma palabra que deriva en la palabra poema. Yo cuando lo descubrí fue también igual de sorprendente para mí, como tal vez lo está haciendo para usted ahora. ¿Y sabe a la conclusión a la que llegué? Cuando somos capaces de comprender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, en aquella cruz, mi vida, su vida se transforma en un poema de Dios que es escrito con la sangre de Cristo Jesús. Este poema se traduce en buenas obras. Ponga mucha atención, porque las buenas obras no son el camino para la salvación, sino que son la consecuencia de aquellos que pasaron a depositar su confianza de manera exclusiva en lo que Cristo hizo ya en la cruz. Miren lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los discípulos de Cristo, hermano, deben conectarse con su entorno para vivir los valores del reino de los cielos y promover desde los valores del reino de los cielos la verdadera justicia, la verdadera paz, aquella que solamente proviene del Señor y que ningún hombre puede conquistar. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Jaque mate. Santiago aquí hace un jaque mate. Aquí no hay unos que se salvan por fe y otros que se salvan por obras. Santiago dice, ok, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, por mis obras. Porque las obras son un resultante de una fe verdadera y genuina en nuestro corazón. Declare su fe en Cristo y que esa verdad lo impacte tan profundamente que transforme en lo que usted es, de tal manera que usted comience a brillar con la luz de Jesús en la sociedad en la cual vivimos. Es por eso, hermanos, que necesitamos que este raudal de este río correntoso de valores anticristianos que atraviesa nuestra sociedad pueda ser contrarrestado con un raudal de aguas que salten para vida eterna, que fluyen desde nuestro interior y que se esparzan por todo lugar, para que en nuestro entorno y en nuestro país Cristo sea honrado y Dios sea glorificado. Yo quiero dejar con 3 preguntas para pensar y practicar. La primera pregunta dice, ¿nuestra búsqueda se ha caracterizado por la conciencia de quiénes somos y lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Sabe qué? Tal vez muchas personas se movilizan domingo tras domingo hacia sus iglesias, hoy día virtualmente, principalmente porque se perciben como consumidores de la fe, como consumidores de un producto que se llama fe. Y no consideran que la fe es confianza en lo que Jesús hizo y que ese hecho se constituye en el centro de toda la historia. Segunda pregunta. ¿Le ha respondido a Dios de forma que Él desea que respondamos?
Tu fe es una confianza exclusiva en lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús en favor tuyo. Has rechazado y desechado cualquier forma de autojusticia y autosalvación. Estás siendo un poema de Dios, mostrando con tus obras que hay una fe genuina que te fue regalada, manifestando de manera tangible la transformación del Espíritu Santo en tu vida. Y en tercer lugar, su fe en lo que Dios hizo por ti ha generado una vida repleta de obras que le glorifiquen. Su fe ha generado obras que glorifican al Padre. Nuestro país, hermanos, no le quepa duda alguna, necesita de cristianos, necesita de discípulos que vivan esta verdadera fe. No lo olvide. Permítame orar por usted. Voy a orar por mí, para que aquella verdadera fe revelada en el Evangelio abunde en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, tal vez a través de esta transmisión hay personas que podrían decir que hoy día comprendieron lo que Jesús hizo por ellas. Quiero que tal vez, si esas personas por primera vez están escuchando esta noticia del Evangelio, puedan rendirse de manera total y exclusiva a tu amor, aquel que fue demostrado en la cruz, y que coloquen toda su confianza en lo que Jesús hizo para recibir el perdón de sus pecados y recibir aquella oferta de nueva vida. Pero tal vez, Señor, y me temo que tal vez es la amplia mayoría de los que estamos conectados, somos personas que ya hemos orado alguna vez en esa dirección. Pero a pesar de que hemos comprendido quién Jesús es y nos hemos rendido a su amor y hemos pedido perdón por nuestros pecados, seguimos fallando. Hemos fallado, hermano, en llevar nuestra vida delante de la presencia de Dios para que ella sea una vida que glorifique. Y yo quiero, junto con mis hermanos, Padre, poner nuestra vida, nuestro corazón delante de tu presencia, para que tú la uses, para que tú la transformes, a fin de manifestar la luz de Cristo donde quiera que estemos. Oh Señor, delante de tu gran amor demostrado en la cruz, queremos que nuestras vidas reflejen también nuestra inmensa gratitud, nuestro inmenso amor, como respuesta a tu inmenso amor por nosotros. Señor, danos un corazón más compasivo. Muévenos hacia aquellos que necesitan más de nosotros, para que nuestras buenas obras te glorifiquen. En el nombre de Jesús te lo rogamos.